Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema realmente importante y por favor, les voy a pedir a todos los venezolanos que me estén escuchando que por favor presten mucha atención a esto, porque a continuación daré una solución o una serie de soluciones con base en los conocimientos de economía básica que he estado adquiriendo con el tiempo para llegar a una propuesta que permita que se llegue o que se llegue a implementar la aplicación de una medida y de una política económica que pueda solucionar por lo menos a un mediano plazo la crisis económica en la que actualmente se encuentra Venezuela. Para solucionar el tema de la escasez, el tema de la inflación, es necesario tomar medidas como las que voy a mencionar y a proponer, que no son nada nuevas, pero que sin embargo el orden en el que están establecidas o el orden en el que se encuentran establecidas logrará hacernos o llegarnos a dar una idea que permita que esas medidas puedan ser tomadas en cuenta por las autoridades, en especial por el Banco Central de Venezuela, que en representación del gobierno tiene la llave para solucionar la crisis económica que actualmente hay en Venezuela. Pero como preámbulo y antes de dar esta solución o este conjunto de soluciones o de puntos que convergen en un mismo contexto y una misma consecuencia, un mismo resultado, que es la solución de la escasez y de la inflación en Venezuela, hay que señalar que Venezuela está al borde de una hiperinflación. No lo digo yo. Este señalamiento lo hizo el exministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela, por supuesto, Felipe Pérez Martí, quien considera que el país puede salir de la crisis, pero hace falta voluntad política. En Barquisimeto, el exministro de Planificación y Desarrollo, el día 17 de julio, quien es Felipe Pérez Martí, señaló que la tasa de inflación podría cerrar el año en 300%. Escuchen bien, la inflación en Venezuela podría cerrar en 300%. Actualmente ronda los 120, ciento y tanto por ciento. Y coincidió este ex ministro con algunos economistas al afirmar que Venezuela está al borde de una hiperinflación. Todos sabemos qué es la inflación. Ahora, la hiperinflación es la exacerbación o el aumento de la inflación a niveles extremos. Son los extremos. Es una crisis insostenible. Una hiperinflación es lo peor que podría pasarle a una economía, cuando de por sí lo peor que podría pasarle a una economía es una alta inflación. Pero si se llega a una hiperinflación es algo mucho peor. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Durante su ponencia en este foro, en esta conferencia de este ex ministro, dijo que en busca de la racionalidad económica que él presentó durante el encuentro empresarial que tuvo lugar en la septuagésima primera Asamblea Anual de Fedecámaras, que se celebró en Barquisimeto, y el exministro informó que el país registra un grave déficit fiscal de 20% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que no conocen de términos de economía, un déficit fiscal es aquella situación en la que un país gasta mucho dinero pero recibe poco, egresa más de lo que ingresa, es más lo que gasta que lo que gana. Eso es lo que actualmente pasa en Venezuela con respecto al déficit fiscal, sin mencionar la inestabilidad cambiaria, la inflación, la escasez, pero el déficit fiscal es el punto neurálgico de todo esto, y un déficit fiscal que ocupa un 20% del Producto Interno Bruto, es decir, que el gobierno ha gastado aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto de Venezuela, más de lo que ha ganado en ingresos extranjeros, más que todo por la merma o la caída en los precios del petróleo, del barril de petróleo venezolano. Sin embargo, Pérez Martí se mostró optimista al asegurar que la crisis económica que atraviesa el país se puede solucionar sin recurrir al Fondo Monetario Internacional, pero hace falta voluntad política. Ahora, ¿por qué dice esto? El Fondo Monetario Internacional es una institución que tal vez haya personas que consideren que esto es erróneo, pero parece que es una realidad y mediáticamente está demostrado y comprobado. El Fondo Monetario Internacional sirve más que todo a los intereses de Occidente, a intereses de los grandes imperios, o para no sonar muy discursivamente radical,
sirve a los intereses de los grandes países y de las grandes potencias económicas del mundo. Está muy occidentalizado el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué creen que se dio la creación de el nuevo Banco de Desarrollo del bloque de los BRICS para ofrecer una alternativa a la digamos al predominio o a la hegemonía de Occidente en el Fondo Monetario Internacional y a la hegemonía del Fondo Monetario Internacional en el sistema financiero mundial? Ahora, Pérez Martí señala que hace falta voluntad política, y cuando habla de voluntad política quiere decir que haya un consenso entre las partes, entre oposición, entre gobierno, entre los actores sociales, entre los partidos políticos, independientemente de la ideología que representen, de izquierda, de centro, de derecha, para que esa voluntad política pueda cohesionarse de tal manera que cada uno brinde una propuesta para llegar a un consenso y presentar una reforma económica para el país. Eso sería un buen proyecto, que los partidos políticos de la oposición, del gobierno, o los máximos representantes del gobierno y de la oposición se pusieran de acuerdo, como el debate que se dio el año pasado, del cual por cierto no surgió absolutamente ningún resultado positivo. Se llegue a establecer un proyecto de ley, una resolución que permita abrir el camino, allanar el camino y dar pista libre para que se pueda llegar a una reforma de la economía venezolana, una reforma en la que se tengan en cuenta las medidas que voy a mencionar en un momento. Estamos en el momento de salir de la crisis en recurrir al Fondo Monetario Internacional. Veo muy buenos tiempos por venir. No solo depende de voluntad, sino de la realidad misma. El problema es la desorganización macroeconómica que hay. Cuando habla este señor de la desorganización macroeconómica, es que no se están manejando bien los patrones para administrar la economía a gran escala. El problema es que Venezuela tiene una economía a gran escala, tanto interna como externamente. Por ello, la desorganización ha hecho que se genere una inestabilidad que desemboca en problemas administrativos que ya pasan por la mala implementación de políticas económicas, de la aplicación de políticas económicas erróneas que han devenido en consecuencias como un déficit fiscal del 20% del Producto Interno Bruto, una inflación del 120%, una escasez de aproximadamente un 60-70%, con un pronóstico, un posible escenario de que se cierre el año con una tasa de inflación del 300%, que ya eso implica una hiperinflación, con tasas cambiarias que son muy inestables, una inestabilidad cambiaria que ha hecho que, como lo mencionó el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, quien dice que un país en el que haya dos tasas cambiarias, una 6 y otra 600, no es un país normal. Y podrá sonar muy cruel o tajante, pero lamentablemente Venezuela no es un país normal porque presenta dos tasas cambiarias, entre las cuales subyace y hay una inestabilidad que genera incertidumbre, porque digamos la tasa cambiaria del dólar a 6.30 es ficticia, porque solo la maneja el gobierno y esos pequeños grupos, élites y cúpulas políticas de la administración, de la gestión del gobierno. El ciudadano común es el que tiene que recurrir a la tasa no legal, que es la tasa paralela o el dólar negro, el dólar del mercado paralelo a 630 aproximadamente, que se encuentra el día de hoy 630 bolívares por dólar, lo que hace que la moneda se deprecie más, que el dólar tenga más preponderancia en la economía venezolana y que es decir, la economía venezolana se vaya dolarizando tácitamente sin que nos demos cuenta alguna, que el bolívar se devalúe más de lo que se devalúa cada día que pasa. Ese es el problema. El exministro aseguró que para corregir la crisis es necesario eliminar Petrocaribe. Explica que si eso se hace, sin reducir el gasto ni aumentar impuestos, se puede corregir la crisis. Petrocaribe representa el 3% del Producto Interno Bruto. Es demasiado sencillo, lo que no hay es voluntad política. Voy a explicar esto, es algo o un punto muy interesante. ¿Por qué eliminar Petrocaribe? Petrocaribe es un bloque que se ha basado en una política de regalía petrolera de Venezuela para sus miembros, para que haya una mayor alianza geopolítica, política, económica, comercial, ideológica, para que Venezuela pueda mantener en su aval, en su agenda, los intereses y alianzas que le convienen tener con los países, pero esos a cambio le piden la concesión de petróleo, haciendo que
se genera una relación comercial que no es muy equilibrada porque es poco lo que esos países le ofrecen a Venezuela en comparación con lo que Venezuela les ofrece a ellos, que es grandes cantidades de petróleo. Por ello hay que eliminar Petrocaribe porque se está regalando mucho petróleo que es esencial para nuestra economía. Si eso se hace sin reducir el gasto, es decir, sin reducir el gasto en materia de producción petrolera, en materia de importación de insumos para producir, sin reducir también el gasto público, pero tampoco sin aumentar los impuestos, por ejemplo el impuesto al valor agregado, el IVA, como sucedió hoy en Grecia que se aumentó el 23%. Si no se aumentan los impuestos y el gobierno no deja de gastar en el país, se puede corregir la crisis. ¿Por qué? Porque si el gobierno no deja de gastar en el país, se mantiene esa retroalimentación gobierno y sociedad civil que permite que la fluctuación económica y la estabilidad económica se mantenga, porque el gobierno va a seguir invirtiendo en Venezuela, pero tampoco habrá una presión por parte del gobierno, más de la que ya hay, para con la sociedad civil porque no se aumentarían impuestos. Es menos lo que, o no sería más lo que tienen que pagar los venezolanos. Eso no disminuiría su poder de compra, los precios no aumentarían porque ya no habría aumento de impuestos y por ello la recaudación fiscal, a pesar de que no aumentaría, se mantendría. Y si no se reduce el gasto, no es necesario aumentar impuestos porque la recaudación fiscal se mantendría estructurada. Así se podría corregir la crisis. Petrocaribe representa el 3% del Producto Interno Bruto de Venezuela. El Producto Interno Bruto, es decir, la producción anual de Venezuela a nivel de economía interna, está representado en un 3% por Petrocaribe. Tiene mucha importancia este bloque. Dijo que la elevada inflación generada, entre otras cosas, por la impresión o emisión de dinero inorgánico sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela se podría reducir. Si el déficit fiscal se cierra, no hay por qué seguir imprimiendo dinero. Para ello destacó como fundamental recuperar la autonomía del Banco Central de Venezuela. Esto quiere decir que la principal causa de la inflación en Venezuela, escuchen bien, la principal causa por la cual los precios están tan altos y tan elevados en Venezuela es porque el gobierno está imprimiendo, es decir, o mejor dicho, el Banco Central de Venezuela está imprimiendo demasiado dinero, dinero inorgánico. Y dinero inorgánico quiere decir dinero que no tiene respaldo en bienes adquiribles, bienes físicos, en activos. Ese es el problema. El gobierno o el Banco Central de Venezuela está imprimiendo mucho dinero, pero hay pocos productos. Entonces, si hay muchos billetes, pero pocos productos, ¿en qué productos vas a gastar la gran cantidad de billetes que tienes en la mano? Lo lógico es que haya una igualdad en la oferta de billetes y de productos, de dinero y de producto, o que la producción supera la cantidad de billetes para que de esa forma la demanda se reduzca y la oferta sea mayor, que es el principio básico de la economía, el principio de la demanda y de la oferta. Por ello es necesario que el gobierno deje de imprimir tanto dinero, dinero que es solamente un papel, y literalmente es un papel porque no tiene valor, y no tiene valor porque no tiene respaldo en un producto que pueda ser comprado con ese billete, porque el producto simplemente no existe, ya que hay una escasez, y hay escasez por una mala política de importación que ya viene dada por la escasez de divisas, y la escasez de divisas se dio por la caída en los precios del petróleo, pero también por la inestabilidad cambiaria que hay y que hasta ahora no se unificaría la tasa cambiaria, que es lo que recomiendan la mayoría de los analistas. En el tema cambiario, precisamente, este exministro propuso un sistema de bandas de flotación limpia. Si se hiciera hoy, se colocaría la tasa cambiaria en 65 bolívares con bandas de flotación robustas. Pero ¿qué es esto de bandas de flotación? En economía, una banda de flotación, esto se puede leer en cualquier diccionario de economía, es el rango al que se someten las fluctuaciones cambiarias de una moneda y determina el límite máximo y mínimo de bandas. Es decir, toda moneda tiene una tasa cambiaria. Esa tasa o ese precio fluctúa, es decir, que varía y oscila en un máximo y en un mínimo. Puede llegar a un nivel muy alto o a un nivel muy bajo. Los máximos y los mínimos son las bandas, es decir, es como una pelota que rebote entre dos paredes. La pared de la izquierda es el máximo y la pared de la derecha es el mínimo. Entonces la idea es que se mantenga fluctuando sin demasiada, digamos, demasiado apuro, que se mantenga en un nivel intermedio para que no haya una exacerbación del valor. Entonces, si se llega a un máximo, el Banco Central tiene que intervenir, pero si llega a un mínimo también. Por ello es que se dice que todo en exceso es malo.
Cada estado en la regulación de su política monetaria y fiscal mantiene parámetros, esos son los límites, que al ser sobrepasados o ante la inminencia de que ello suceda puede intervenir en cada estado y dentro de este, según la coyuntura económica, la banda de flotación permitida o tolerada varía. Cuando bien por exceso de la demanda de la moneda, es decir, que se requiere, o sea, el pueblo, la gente pide mucho de esa moneda, como por ejemplo el dólar, o bien por defecto de la misma, ya que se devalúa, el tipo de cambio rebasa por arriba o por debajo. Si es mucha la demanda, tiende a subir. Si es muy baja la demanda, tiende a reducirse, es decir, tiende a estar en una banda mínima o un límite mínimo. Eso es malo, porque si aumenta mucho o disminuye poco, podría, digamos, haber un exceso de demanda que requeriría una mayor impresión de dinero, tiene que ser dinero orgánico, pero si hay un nivel muy bajo, entonces la moneda se devalúa. Una de las medidas que se toman en cuenta es que los bancos centrales vendan moneda propia, es decir, que venden, en este caso, Venezuela tendría que vender bolívares en caso de que haya un alza de la tasa cambiaria para que se fuerce su baja, ya que habrá una mayor oferta de bolívares que en este caso de dólares. Pero también se puede comprar la misma para evitar la caída de la divisa, es decir, que la divisa no caiga porque se compra la moneda que representa el cambio de esa tasa para que esta no pierda valor, ya que se compra la moneda que representa la equivalencia de la divisa que se está adjudicando en el país, usando instrumentos de emisión de moneda como enajenación o compra de divisas extranjeras, o poseer también, que eso sería enajenar otros bienes que son singularmente reservas de oro. Eso es lo que hacen los países, los bancos centrales, en caso de que la tasa cambiaria sea muy alta o muy bajo, demasiado alta o demasiado baja. Entonces este exministro, para concluir, dijo que un ajuste macroeconómico no es suficiente. Considera que se debe avanzar también hacia un acuerdo nacional de gobernabilidad. Si hay gobernabilidad, hay estabilidad política, y la estabilidad política puede llegar a representar consensos en materia económica que podrían solucionar la crisis, habiendo así confianza y solvencia de los problemas o solución de los problemas que actualmente hay. Sabiendo todo esto, ¿cuál es la solución clave para la situación económica en Venezuela? Escuchen bien. Lo que se debería hacer primero es unificar una tasa cambiaria o unificar la tasa cambiaria. Que dejen de haber tres tasas cambiarias o cuatro: el mercado, el dólar paralelo, el Sencoex, el dólar oficial a 6.30 y el SICAT. Que haya una sola tasa cambiaria, como lo dijo este exministro, a 65 bolívares con bandas de flotación fuertes para que no aumente mucho ni disminuya poco. Si se unifica la tasa cambiaria, habría la suficiente cantidad de divisas para estimular la inversión. Si se estimula la inversión, se puede hacer una oferta que permita que la inversión llegue a Venezuela. Se usan las divisas que se adquieran con esa rentabilidad ofrecida por la inversión, si llega a ser rentable, para importar productos e insumos. Con esto se podría importar insumos a 6.30 bolívares 65. A 6.30 si no se unifica, y a 65 bolívares si se llega a unificar. Y con esos insumos que se importen, crear una reserva para inventar, es decir, guardar una cantidad de insumos necesarios para mantener el inventario, la reserva de inventario allí, por lo menos con algo para reactivar o para rellenar o realimentar esa reserva y reactivar la producción. Y también crear una reserva de capital, es decir, de dinero, con el dinero que se obtenga por parte de la rentabilidad ofrecida por la inversión, para que se pueda reestimular la compra de los insumos y así ir llenando la reserva de productos e insumos, y también la de capital. Es un ciclo. Se ahorra dinero para comprar más insumos, sí, se ahorran insumos para que a la vez se pueda ahorrar dinero. También hay que ahorrar capital, eso es una medida importante. Con todo eso, con una producción eficiente y con una tasa cambiaria unificada, el Banco Central de Venezuela debería dejar de emitir tantos billetes para equilibrar la oferta de moneda y productos, para que la inflación se reduzca. Si se reduce la inflación, la escasez también lo haría, porque habría la estabilidad económica suficiente para que la política cambiaria se implemente. Si se unifica también la tasa cambiaria, se importarían más insumos y habría más producción, por ello la escasez se reduciría. Entonces, si se deja de emitir tantos billetes,
habría una oferta equilibrada entre moneda, entre billetes, capital y productos, ya que habría la misma cantidad de billetes para comprar la misma cantidad de productos y no habría ese aumento de precios que se crea por la ilusión económica, como lo llamo yo, de que por haber muchos billetes hay muchos productos en el mercado y los precios tienden a subir por la demanda que se genera no solamente del producto sino por la oferta de billetes, pero en realidad es una demanda fantasma porque no hay productos que compensen esa demanda, pero sí hay una exacerbada oferta de billetes. Entonces así el dinero dejaría de ser inorgánico y tendría respaldo en bienes, haciendo que la inflación se reduzca. Con todo esto se cerraría el déficit fiscal. ¿Cómo? Para haciendo que el gobierno o el gobierno gastando menos para ahorrar más y con eso que ahorre invertir para ganar más y realimentar ese ciclo y así se cierra el déficit fiscal del 20% del Producto Interno Bruto. Esa es la solución básica en términos económicos y con ello se podría entender y comprender que la solución primero pasa por voluntad política y si hay voluntad política se pueden aplicar estas medidas económicas que o están encriptadas en la agenda del Banco Central de Venezuela que tiene la llave, pero que por motivos de conveniencia política no se ha llegado también a una solución de la crisis económica, pero también por falta de consenso. Recordemos que ya van aproximadamente 8 meses, 6-8 meses que no se publican los datos oficiales de los indicadores económicos como el nivel inflacionario, por ejemplo, que es el más importante, la tasa de desempleo, y hay un oscurantismo y el gobierno a través del Banco Central de Venezuela oculta esas cifras porque son no muy prometedoras, son muy graves y esto generaría un descontento social que aumentaría la ingobernabilidad, generando mayor inestabilidad política y eso acrecentaría o agravaría la crisis porque al haber inestabilidad política la economía se afecta por falta de consenso, falta de confianza para los inversores y de la sociedad civil en el ente que está aplicando las políticas económicas para administrar su vida nacional, que en este caso y en todo caso de un país, de un estado, de una nación, de una república, es el gobierno, es la presidencia. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Desde Venezuela, para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.